cuestiones. Gustavo Ferraroni, un gusto que estés en el programa. Gracias a vos, Antonio, por la invitación y bueno, poder tirar un manto de luz ante tanta oscuridad, ante tanta perversión, porque el tema del aborto es un tema netamente político y de política internacional. Acá se está obedeciendo recetas recesivas, el Fondo Monetario tiene que ver. Tiene que ver el Fondo Monetario. Pero por supuesto, es parte de la sinarquía. O sea, entonces, acá va mucho más allá el tema del aborto, ¿no? O sea, acá queremos un país chiquitito, de todos rubios y ojos claros, los cabecitas negras, ¡boom! Entonces, ese es el proyecto. O sea, cierra la Lucana, cierran fábricas, matemos los niños. Es más, contempla tan perverso el tema de la despenalización que si el médico está haciendo un aborto y el niño tiene vida, tiene el deber de matarlo. Es de terror. Entonces, evidentemente, el derecho tutela la vida. El aborto, me quedé con esto, ¿el aborto para vos es una perversión? Pero por supuesto, de alto vuelo. O sea, es el aniquilamiento de la vida. Claro. O sea, todo aquel que se propone aniquilar una vida del semejante es un hecho de alta perversión. En algunos casos es psicopático, en otros psicótico, ¿no? O sea, si te mató un psicótico, lo lamento, es inimputable. Pero el psicópata es imputable. Claro. Y estamos gobernados por la caquistocracia de una plutocracia psicopática de altísimo vuelo y de altísima perversión y de altísimo daño, porque son anti-argentinos. Son anti-argentinos. Esto hay que decirlo a boca de jarro. Estamos gobernados por los anti-argentinos y por la sinarquía internacional, con recetas recesivas y queriendo matar al pueblo argentino, queriendo matar al pobre, al excluido, al marginado, al obrero. Eso, o sea, da coraje, o sea, evidentemente... Bueno, es una estrategia interesante en materia mediática, ¿no? Una pensada estrategia mediática. Por supuesto. De Durán Barba y el equipo. El avance de la contracultura. O sea, ahora dicen que la pedofilia es una opción como la homosexualidad. Estamos hablando de casos psiquiátricos. O sea, en el caso de la homosexualidad se ha dejado un poco de lado esa, ¿no? Por parte de la Organización Mundial de la Salud. Mira, la Organización Mundial de la Salud no lo había escuchado. Podrá decir lo que quiera, pero porque los organismos internacionales también dejan mucho que desear. No comamos el verso de la Organización Mundial de la Salud porque lo de la pedofilia no lo había escuchado, ¿no? Sí, o sea, que es una opción, o sea, que vamos, total. Después viene la zoofilia, o sea, más perversión, ¿no? Claro. O sea, entonces estamos, el orden natural alterado. Bueno, la Iglesia Católica tenía un gran problema con el tema de la pedofilia, ¿no? Bueno, eso es un tema que por ahí no ha sido atendido con la rigurosidad necesaria. Un tema... Francisco ha hecho bastante, pero puede hasta cierto punto. El Papa Francisco, vuelvo a repetir, es el Cristo siglo XIII, así como fue San Francisco de Asís y el Cristo siglo XIII, este va a ser el Cristo siglo XXI. El Papa Francisco es un santo hombre de Dios, que tiene más enemigos adentro que afuera. El Papa tiene mucho más enemigos adentro, o sea, es de terror, o sea, aparte de un jesuita. Se fue a vivir a Santa Marta porque si no hubiéramos tenido al mes... el Papa se murió, santo Padre, y la hipocresía y la bajeza humana al más alto vuelo. Entonces, no obstante, tiene muchos enemigos el santo Padre. Ya el aborto está pronto a aprobarse. Pero, ha obtenido media sanción de justamente la Cámara de Diputados. Pero estamos violando la ley. Tenemos que hacer una reforma constitucional, tenemos que hacer una reforma del Código Penal. ¿Y eso? Que ipso facto. Estamos en un gobierno de facto, obviamente. No, es votado por las cámaras, pero hay todo un clima, ¿no? Propio para...
El clima es el clima de la receta internacional, de lo que te mandan la sinarquía. Y hay propios y extraños obedeciendo. Tenemos a un Rossi, a un Rodenas, votando por el aborto, que son bautizados, tanto Rossi como Rodenas son bautizados y tienen excomunión ipso facto. Y la excomunión es ipso facto. No obstante, desde la Iglesia Católica, yo se lo he planteado a otros entendidos en el tema, me parece que hay como una suerte de aval a esto, ¿no? Porque, a ver, si bien, y paso a explicar lo que digo, si bien a nivel internacional, desde el Vaticano, el Papa Francisco dice que se está en contra del aborto, desde la Iglesia Católica, pero aquí en la República Argentina es como que se está privilegiando esta estrategia, que también incentiva al Papa, de oposición al gobierno nacional y de alianza de ciertos sectores del campo popular, o de la mayor parte posible de los mismos, pero como hay sectores que están a favor del aborto, de esos sectores del campo popular o de sectores populares, como se lo quiera denominar, es como que no se intenta ir más allá con esto para no dividir. Esto lo decía Gustavo Vera, ¿no? Bueno, yo disiento totalmente con Gustavo Vera, disiento totalmente. O sea, acá tenemos que hablar claro. O sea, claro. El argumento sería este, a ver, tenemos que enfrentarnos a Macri, que no nos divida el tema del aborto, ese sería el... Estamos locos. Primero un católico, luego un peronista que esté a favor del aborto, no es ni católico ni es peronista. No entendió nada, pero nada de la historia argentina. Porque ser católico y ser peronista es ser un católico calificado. Claro. Y lo digo a boca de jarro. Porque es entender la historia argentina, es entender nuestra tradición, es entender quiénes fundaron nuestra patria. Nuestra patria fue fundada por juristas, por curas y por militares. Te guste o no te guste. Es así. O sea, genuflexiona la gorra. Tenemos el estadista más importante que dio el siglo XX, el teniente general don Juan Domingo Perón. Y Evita, como decía el padre Martino, yo recuerdo cuando tenía 14 años e iba a la Santa Misa que él daba en el Cristo, en la misa de campaña, decía, por nuestra hermana Santa Evita. No me quepa la menor duda, la hermana Santa Evita. Estuvo circulando una frase de Eva Perón por estos días. Del vientre dice, materno. Claro, el vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida, ¿no? Donde se genera la futura generación, o sea, el general Perón, o sea, tenía previsto 50 millones para el 2000. Claro. O sea, ¿esto tiene que ver con el control poblacional también? Pero claro que tiene que ver. La pastillita, toda esta gentuza. Un país despoblado más fácil pero por supuesto. Por eso, rubio de ojos claros y nada más. Y vamos a matar a todos los negros. No, pero además de ser, al ser un país despoblado, más apetecible y más fácil para aquellos que quieran venir a tomar nuestros recursos. Por supuesto, claro. Pero bueno, está muy planteado. Muy claro, lo tenés claro. Está planteado el debate aquí en Cuna de la Noticia Radio. Vamos a un corte aquí, si les parece al amigo Francisco Covelli en Cuna de la Noticia Radio, y regresamos, queda mucho más programa todavía.